Hola, mi nombre es Francisca Muñoz Bravo. Soy jefa de datos y cómputos del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, CR2, y hoy día voy a hablar de tipos de datos y escenarios para la planificación de la acción climática en el océano. Voy a hablar de datos para la acción climática, tipos de datos, observaciones in situ satelitales, algunos productos derivados de las observaciones, capas de datos en sistemas de información geográfica, algunos ejemplos, escenarios de cambios socioeconómicos, proyecciones a fin de siglo y finalmente manejos de datos y la ética asociada. Bueno, el cambio climático ahí en el océano tiene una complejidad muy grande asociada, por un lado, a la observación de este enorme cuerpo de agua, tanto en la superficie como en la profundidad, la dificultad de modelar y toda la fluidodinámica relacionada, los procesos biogeoquímicos asociados al oxígeno, a la clorofila, a los otros nutrientes que son los más relevantes en este sistema, que interactúan también con los ecosistemas, con las especies. Y por otro lado tenemos toda la población que vive en las costas, la infraestructura que está desarrollada e implementada, el océano como un espacio de transporte de carga, la economía a pequeña escala y a gran escala que dependen de las productividades asociadas al mar. Y todo esto hace que, que sea necesario preguntar de una forma más holística qué y dónde ocurre, y más a quién o a qué sistema afecta. Y luego también aparece la política pública, la sociedad civil, que dice qué podemos hacer, qué medidas podemos tomar. Aquí el mensaje es conocer bien el territorio, tanto en su aspecto físico-químico como en su aspecto socioecológico. Em, y desde mi punto de vista, conocerlo bien es caracterizarlo, eh, generar buenas resoluciones, buenas bases de datos, buenos metadatos para que estos datos se puedan compartir y se puedan cruzar. Bueno, en este contexto, ¿qué son los datos climáticos? Por un lado, existe esta visión bastante extendida que los datos climáticos son los datos del sistema Tierra. Así lo define en algunos documentos la Organización Meteorológica Mundial. Dice que son los cambios promedios del clima, los océanos, la atmósfera, la criósfera y la hidrología. También la caracterización de eventos extremos. Por ejemplo, esta es la postura que toma una guía muy buena, que es de prácticas recomendadas para un mejor intercambio de datos climáticos, realizada por Creative Commons, que vamos a ver en la sesión siguiente de publicación de datos. Y aquí, dado que existe esta diferencia en algunos casos, y aquí ellos toman esta definición, definen los datos climáticos en los que nos vamos a enfocar, están alineados con la política de la Organización Meteorológica Mundial. Esta es la visión que también tiene, por ejemplo, Copérnicus, los grandes generadores de reanálisis, las oficinas meteorológicas del mundo en general ocupan este enfoque.
Ahora, en el 2022, yo trabajando en el Centro de Ciencia del Clima, empecé a buscar información sobre la gobernanza de los datos climáticos. Y encontré una carta que me pareció su título muy interesante, que era Los datos climáticos necesitan una gobernanza compartida y abierta. Y yo pensaba que se refería a los datos climáticos eh, de, de este tipo. Pero era una carta a Nature que estaba 100% dedicada a la contabilidad del carbono. Y aquí es que hay todo otro gran eje eh, de forma de ver los datos climáticos que tienen que ver con que son los datos que apoyan a la toma de decisiones, a la evaluación de los impactos, a la planificación de las estrategias de mitigación y adaptación. Y existe una gran línea de trabajo y guías para encontrar estos datos, eh, para publicarlos, para abrirlos. Y aquí está, hay una, también se las voy a presentar más adelante, está la referencia a este tipo de enfoque. Aquí hay otra motivación también muy relevante a la hora de trabajar con los datos. Para poder decidir se necesita una transparencia, se necesita evidencia, evidencia clara, evidencia trazable, que se comprenda cómo se han ido generando las distintas capas, ya sea de observaciones, de productos, de generación de mapas, mapas de impacto, vulnerabilidad, cómo pueden los países tomar compromisos para medir y verificar acciones climáticas si no pueden caracterizar sobre qué se realiza la acción y evaluar regularmente mediante indicadores que estas acciones estén teniendo el efecto esperado. Y a nivel local, debe tenerse acceso a los datos para poder generar las políticas públicas y asignar los recursos donde más se necesitan. Y cómo también podemos priorizar eh, el enfoque de energía y de recursos y tiempo y dinero, y cómo podemos priorizar también el enfoque de tiempo, energía, dinero y ciencia, utilizando y en el caso de los océanos, podemos usar la biodiversidad, los servicios ecosistémicos y los riesgos como un marco de priorización para esta política pública. Vamos a hablar de algunos tipos de datos relevantes para el océano y su análisis. Por un lado tenemos las observaciones físicas y biogeoquímicas. Estas pueden ser in situ, como las que se hacen con boyas o con el sistema de flotadores Argo, o pueden ser imágenes superficiales, como las que se toman con los satélites tipo Sentinel o MODIS. Tenemos otro tipo de datos, herramienta, producto muy valioso, que son los reanálisis globales. Aquí los más famosos son GLORIS, ECHO, modelos para hacer simulaciones regionales como ROMS. Estos nos dan en general las variables físicas y en algunos casos cuando tienen biogeoquímica acoplada nos dan también oxígenos y nutrientes. Tenemos también información ecológica de OBIs o datos socioeconómicos como áreas marinas protegidas, catastros de pesca artesanal, etc. Todos estos datos juntos nos dan una visión más completa del océano y su importancia y su contexto para tomar decisiones y realizar acciones climáticas. Bien, comenzamos con
las observaciones propiamente tal. De los instrumentos que miden directamente en el océano, tenemos barcos con instrumentación que forman parte de programas internacionales y muy establecidos. Estos buques llevan sensores meteorológicos, oceanográficos, y en sus transectas recogen información de temperatura, salinidad, oxígeno y nutrientes. Lo importante es que cuando repiten estas transectas constantemente, a lo largo de los años, van generando una climatología de datos muy estables en el tiempo y así nos permite tener una línea base con la cual ir comparando la evolución de las distintas variables. Otra componente extremadamente importante son los perfiladores que hacen los viajes en la vertical en forma autónoma. No dependen de un barco o de una expedición que los esté guiando. Los perfiladores se llaman CTD, miden conductividad, temperatura y profundidad y forman parte de este sistema también los sistemas Argo, que los vamos a ver en la próxima slide, los sistemas Argo con biogeoquímica, que incluyen oxígeno, nutrientes, clorofila. Y normalmente estos perfiladores también derivan por el océano, por lo cual permite también encontrar datos extra para caracterizar las corrientes. Por último están las boyas, los mareógrafos, que están en la superficie y miden ciertos datos hasta cierta profundidad también. Tenemos aquí el impresionante catastro del Sistema Mundial de Observación de los Océanos, GOES por sus siglas en inglés, que es esta red internacional que coordina todos los proyectos e instrumentos de observación. Esto incluye los barcos, los flotadores, los perfiles Argo, los flotadores, perfiles Argo biogeoquímicos, boyas, mareógrafos. Esto permite tener una mirada global y son también los datos que se utilizan para alimentar los reanálisis, los productos, em, y es bastante impresionante la cobertura que tienen. Muchos de estos instrumentos son relativamente nuevos. Y aquí en este sitio se puede ver el estado de las distintas redes para cualquier fecha que ustedes quieran. Esta es lo más reciente que obtuve ahora en el mes de septiembre, esta del mes pasado, pero se puede obtener todo el detalle y encontrar normalmente información para cada uno de estos puntos, cuál es su red, su ubicación y cómo se puede eventualmente acceder a los datos. Estos son los perfiles Argo. Son muy importantes porque son unas sondas que bajan a la profundidad del océano, suben, se conectan con el satélite, transmiten los datos, adquieren energía y vuelven a bajar. Esto baja hasta alrededor de 2000 metros. No requiere de batería, no requiere de mantención. Tiene una duración de aproximadamente 5 años y está constantemente midiendo y transmitiendo. Están midiendo y transmitiendo temperatura, salinidad. Al estar moviéndose, transmite también información indirecta sobre las corrientes y ahí están estos extremadamente más también muy valiosos y preciados, que son los que tienen los sensores biogeoquímicos, que son los que permiten tener una visión 3D impresionante de
clorofila y oxígeno con el apoyo de redes neuronales, como vamos a ver en unos productos un poco más adelante. Tienen varios miles de flotadores, están distribuidos en todos los océanos y es, como les mencioné, uno de los recursos más valiosos que hay hoy día para entender la- las profundidades del océano y las variaciones en alta escala. Por otro lado, tenemos las fotos de la superficie, ¿cierto? Que son las imágenes satelitales, que tienen la gracia que tienen una cobertura global. Em, Se utilizan mucho para observar la temperatura superficial del mar y esta a su vez se usa para ver los frentes del clima, frentes de tormenta, olas de calor marina. Se puede observar el color, la clorofila, se pueden observar también las corrientes, los oleajes y dado que es una variable solamente superficial, en general se complementa con otras observaciones in situ, se debiera validar y, y corresponde de todas formas a unas informaciones muy, muy importantes. Aquí hay ejemplos del Earth NASA, eh, un mapa de clorofila. Aquí se ven como las pasadas que se hizo del satélite. Aquí está la temperatura superficial del mar. Y esto después se integra y se generan estas imágenes completas y a su vez sirven de entrada para generar productos completos de temperatura superficial del mar o de clorofila o em, o de la altura del mar. Algunos productos que derivan de las observaciones eh, son, vamos a ver, climatología, reanálisis y unos productos 3D. Una base para saber un poco dónde estamos parados es este proyecto, el World Ocean Atlas, el WOA. Es una especie de piso observacional que compila todas las observaciones que hemos mencionado y genera no series de tiempo, sino que genera años tipo, estaciones tipo, verano, enero, febrero, tercero, sí, pero promedio y climatología de cómo se comportan estas variables, la temperatura, la salinidad, el oxígeno y los nutrientes en toda la superficie y en toda la profundidad. Cada cierto tiempo han sacado ediciones en 2013, en 2018, generan estos productos con promedios decadales o de los periodos climatológicos que son consistentes con estos, los periodos climatológicos que define la Organización Meteorológica Mundial para los datos atmosféricos, sirven para tener la, la línea base de qué ocurrió el verano eh, con la temperatura superficial del mar o con la temperatura a profundidad del mar en los distintos niveles y en las distintas partes. Tiene una resolución de 1 grado mínimo y 0,25 la mejor resolución y los 102 niveles verticales. Otro producto que se genera con las observaciones, tanto in situ como satelitales, son los reanálisis. Estos son simulaciones globales que resuelven ecuaciones de fluidodinámica, se acoplan con biogeoquímica en algunos casos y reconstruyen
completamente la grilla del océano, tanto en la superficie como en la vertical. Entregan también temperatura, salinidad, corrientes, nivel del mar y con una cobertura mucho mayor. Y esa es su mayor, su mayor ventaja. Hay que tener cuidado porque no son datos observados. Los datos observados no pueden ser tan completos y tan con tanta resolución en todos los lugares, eso es imposible. Por eso se ocupan como una especie de eh, proxy de cuando uno no tiene datos en un cierto lugar, se complementa con estos resultados simulados que grillan y completan el océano para todas las variables que son de nuestro interés. Otros productos basados en observaciones son ya específicos para alguna variable en particular. Está, por ejemplo, este producto de clorofila, que utiliza tanto datos satelitales como los flotadores Argo, que son los que bajan en estos perfiles hacia las profundidades y suben, y que tienen estos sensores biogeoquímicos. em, Utilizan también redes neuronales y son capaces de generar este producto extraordinario que muestra a la superficie y en cualquier transecta que uno haga o nivel que uno seleccione, el nivel de clorofila más o menos como uno esperaría que fuera la realidad, porque está basado tanto en, bueno, como mencioné, observaciones in situ, superficiales y redes neuronales que hacen esta mezcla. Algo similar hace este otro producto que es de oxígeno. También mezcla campañas, flotadores Argo de las distintas bases globales y crea estos mapas mensuales del oxígeno disuelto en el océano. Eh, Como ven, cada producto tiene su identificador único, tienen, vamos a ver, sus detalles, sus características y clasificaciones, y es extremadamente importante en este tipo de productos tener muy claro cómo es, cuáles son las fuentes, cómo es que se generaron, con qué metodología. Es, es fácil probablemente para un experto que trabaja todo el tiempo con este tipo de datos y haciendo este tipo de productos o algo muy relacionado, pero para alguien que necesita saber el nivel de oxígeno para una siguiente iteración de alguna pregunta, no es tan trivial saber qué producto usar o si es realmente útil o si es confiable o no. Aquí lo que es fundamental es leer ya como la ficha. En la ficha de los productos tienen que tener muy detallado y aquí también uno ve si es que es útil para el problema que uno está analizando o no, cuál es la resolución espacial, cuál es la resolución temporal, el periodo, cubre el año que yo estoy buscando o no. Es, tiene una resolución aquí, por ejemplo, de 0,25 por 0,25. Grueso, aquí ya, 0,2 por 0,2. Como les comentaba, estos por lo menos son productos globales. Aquí está muy detallado cuáles son las variables que proveen. Este es el mismo ejemplo que les mostré de la clorofila 3D. Aquí están las fuentes, bastante escueta la descripción. El periodo de tiempo, 1998 al 2022. Vemos que no es algo que esté actualizado al día de hoy. Resolución temporal, semanal, multianual, 36 niveles, etcétera. Formato, NetCDF. Este mismo producto tiene un manual de usuario. Este manual de usuario tiene 20 páginas
Es un producto de Copernicus, o sea, yo lo descargué de Copernicus, y trae todos los cambios que ha tenido el documento y por lo tanto también la descripción de la metodología. em, ¿Por qué hicieron un cambio en noviembre de 2024 asociado a la mejora del conjunto de entrada, que eran estos flotadores algo de biogeoquímica? Y contiene todos los detalles de la nomenclatura, de la estructura, del contenido, de los nombres de los archivos, de cómo se encuentra, de cómo se realizó. Y además llega al nivel de tener los datos, perdón, de cuáles son los metadatos que contienen los archivos NetCDF que uno descarga eh, para poder trabajar con esta imagen 3D de la clorofila en el océano. Ya necesariamente es una matriz y el formato estándar para este tipo de datos son estos NetCDF, que es un dato más o menos específico. Lo interesante es que si uno abre los metadatos del archivo, aun cuando uno no tenga la ficha, ni el manual de usuario, ni nada, eh, están identificados los detalles del proyecto, eh, la URL, un contacto, un correo, la descripción de lo que contiene la institución y la referencia, en este caso el DOI del mismo producto. O sea, es un círculo que se cierra entre el dato mismo, el archivo del dato, la descripción de los metadatos, la identificación única del producto, actualización, versionamiento. Es un trabajo impresionante el que hacen y es lo que nos permite también poder reutilizar estos datos. Esto es, en el fondo, un trabajo enorme, pero necesario, una estandarización que permite que con esta base de productos que viene de las observaciones, que viene de los satélites, que por sí solos no tendrán tanto uso, generar estos productos intermedios procesados que ya se acercan mucho más a poder ser usados para tomadores de decisión. Por ejemplo, aquí ellos opinan que puede ser usado para el de la clorofila, conservación y biodiversidad, clima y adaptación, em, política, innovación, comida marina. Aquí este otro que es una reanálisis de OLAF, dice también policy y gobernanza, ciencia, recursos naturales, servicios costeros, etcétera. O sea, ellos además identifican qué tipo de distintos actores podrían usar estos productos que tanto esfuerzo toma generar. Seguimos con capas de datos ecológicos y socioeconómicos. Este tipo de capa es muy amplio. Hay algunos datos a nivel global, como estos usos del espacio marino, hay algunas informaciones de puertos, rutas, están estas compilaciones de áreas protegidas, costeras, em, algunos datos de población, asentamientos costeros. Y aquí, por ejemplo, tomando unos bastante simples y populares, eh, tráfico marino en, alrededor de Sudamérica y áreas protegidas aquí en una zona similar. Se puede ver a simple vista, sin cruzarlo, que hay un traslape de las rutas con las áreas marinas protegidas. Eso se puede también cruzar con población costera, asentamiento, em, con temperatura superficial del mar, algo de biodiversidad. Esto es el, el objetivo también de contar con distintas capas para poder hacer análisis más profundo.
Y este tipo de capa, en general, lo que se puede hacer es trabajarlas, se pueden integrar de distintas formas para cruzarlos con los otros datos que uno querría analizar. Hay muchas formas de hacerlo. Aquí hay de un poco las distintas culturas, las distintas disciplinas han ido encontrando alguna forma que les acomoda para trabajar con los datos. El sistema clásico es el QGIS, el ArcGIS, que son estas plataformas de escritorio, que software que permiten cargar distintas capas, eh, entrar, hacer mucho zoom, cargar, por ejemplo, puntos donde hay ubicaciones de servicios, cargar mapas de riesgo, distintos shapefile, raster, QGIF, GeoTIFF, que son estos datos que tienen imágenes que tienen datos georreferenciados como anotados en los metadatos. Otra serie de personas ocupan Ferret, que ha sido más orientado a datos oceánicos, y muchos otros toman las capas tal cual como vienen, utilizan algunas librerías y las cargan en algún sistema de programación, toman las matrices, toman los puntos, las superponen, las cruzan y hacen un trabajo más bien manual de trabajar con los datos dependiendo de cómo sean, cómo vengan y los formatos que tengan. Se van adaptando un poco sus programas a los datos que van recibiendo. Y aquí algo que quiero destacar es que para esto, para hacer cualquiera de estos tipos de análisis, hay que tener los datos propiamente tal. O sea, hay que tener la capa, hay que tener los shapefile o los puntos y aquí yo lo que he visto mucho es que hay muchas plataformas que tienen datos muy interesantes, generan buenas visualizaciones, buenos gráficos, pero no permiten descargar los datos. Y esto es una complicación para poder avanzar en el conocimiento y cruzarlo y construir sobre esto. Entonces, una de las premisas básicas cuando uno o visita una plataforma o trabaja en un proyecto que genera una plataforma es pedir que todas las etapas de los datos que se publican sean eh, accesibles. Lo vamos a ver también en la próxima clase. Aquí algunos ejemplos. Este también es una plataforma con datos relacionados con cambio climático y océano. Es un caso mucho más específico. Esta es una plataforma realizada para Chile por una gran cantidad de instituciones, de centros de investigación y de instituciones locales. Y lo que lograron ellos, entre ellos el CR2, el Centro de Cambio Global de la Universidad Católica, fue, por un lado, sistematizar las amenazas del cambio climático, usando como datos de entrada simulaciones globales, ajustándolos al tiempo presente con algunos productos basados en observaciones. Y en este caso, la amenaza es el oleaje, el régimen de oleaje y los aumentos el empeoramiento operacional en la costa, en este caso de Chile, eh, considerando un tiempo presente y un tiempo futuro. Ahora vamos a ver solamente los datos con los que estamos trabajando. Aquí está como la amenaza física, ¿cierto? Pero que como, como se sabe en el ambiente del riesgo climático, es, tiene que haber alguien a quien le ocurra. Y eso es este mapa de exposición. La exposición nos dice, en este caso, las caletas de pescadores identificadas, que son más de 545 en Chile, o sea, esto es un trabajo muy fino, con mucha, mucho trabajo, mucho campo, y que muy difícil poder hacer esto a nivel global, por ejemplo. Y luego se genera también una, una especie de caracterización
no solamente de la exposición de si hay caletas o no, sino de cómo es su estructura, o sea, qué tipo de embarcaciones tienen, eh, tienen estos, tienen alguna regulación que permita explotar la- los derechos, los recursos con alguna restricción o no. Em, Todo esto tiene que ver con qué tan sensible es este sistema de que los caletas de pescadores puedan, los pescadores puedan salir a navegar o no, con respecto al empeoramiento operacional de los oleajes y las marejadas del océano. Estos entonces son datos ya bien sociales, muy difíciles de conseguir, muy granulares, y reflejan también un tiempo presente, más o menos estático. No es una foto de un día, de algo que se sabe que ocurrió, sino que es como, también es una visión, y esto es un proyecto a nivel nacional. Entonces, esto se hizo para todo Chile. Esta fue la parte probablemente más fácil, la de ver cuál era la amenaza. La exposición un poco más compleja, porque requiere mucho inventario, mucho terreno, y la sensibilidad, que es aún más porque hay que diferenciar la materialidad, la cohesión civil, la organización. Son muchos los factores que pueden influir en qué tan más o menos vulnerable es una cierta caleta a este riesgo en particular. Aquí hay, por ejemplo, si uno aprieta en cualquiera de las caletas, es toda la ficha de los datos que se va a encontrar. Esto es la explicación un poco completa de dónde salen los datos, cuáles son los índices de amenaza del presente, cuáles son las embarcaciones que hay, cuáles son eh, la- los reglamentos que se pueden aplicar. Y esto nos da el, luego el cruce entre estos tres tipos de mapa, en la amenaza, la exposición y la sensibilidad, nos da el riesgo, donde la amenaza es la que contiene el aumento o la disminución de la amenaza o de lo que se está midiendo físicamente en el tiempo. Eso lo vamos a ver en la segunda parte de las proyecciones. Estos datos son muy interesantes, muy útiles, poder tener esta capa y poder cargarla con otros datos de biodiversidad, de salinidad, de surgencia, de producción, etcétera. Ahora vamos a trabajar con otro tipo de datos. Esto es biodiversidad y muestreo de especies. Estas Una base muy estandarizada es OBIS, donde distintas campañas, distintos proyectos e iniciativas suben sus identificaciones, sus cantidad de muestras. Y aquí hay que tener ojo, revisar como siempre los metadatos, los respaldos, la explicación, la metodología, cómo se ha verificado la calidad de los datos. Y es finalmente un contexto y no es una prueba definitiva de la presencia. Como les digo, depende de los avistamientos y de la cantidad de proyectos relacionados que haya con alguna especie en específico y su duración en el tiempo y los esfuerzos que hayan podido tomar en realizar esas mediciones. Aquí tenemos un ejemplo de puntos de OBIS sobre un gradiente de temperatura superficial del mar. Les voy a mostrar el, el producto que he elegido para la temperatura superficial del mar. Es uno validado por la NOAA, que es el Optimally Interpolated SST en su versión 2.1. Es muy estándar, se genera en forma diaria, utiliza datos satelitales, utiliza
los flotadores Argo. Y si uno ve aquí en los metadatos del producto, acá aparece que es la versión 2, pero en la subversión es la versión 2.1. ¿Por qué es importante esto? Porque existe una versión 2 original que fue sobrescrita por esta, fue reemplazada por esta alrededor del 2020. Entonces, si uno llegara a encontrar la versión antigua, que está acá, que es la versión 2, hay un mensaje grande, este conjunto de datos ha sido descontinuado y busque la versión de alta resolución. Y la versión de alta resolución tiene aquí su propia ficha, que aquí está explicado toda su historia, sus metadatos, sus cambios de metodología, como les mostré también en el caso anterior de un producto Copérnico, y tienen así todos sus metadatos y nos queda clarísimo entonces que estamos trabajando con el producto correcto. Esto lo cargamos en un programa y el complemento de la temperatura superficial del mar son estos datos de OBIS. Buscamos aquí las especies por su nombre científico. Nos dijeron que los krill antárticos son los Eufasia superba. También otras especies similares, parecidas, que cohabitan son la Eufasia frígida, la Eufasia cristalophia eh, y esos otros nombres que ahí aparecen. Y cada uno de estos está identificado, tiene su explicación de todas las personas que colaboraron en su elaboración, de este avistamiento, de estos muestreos. Y estos datos, finalmente, lo que les quiero mostrar es cómo los cargamos con un programa que porque la forma que tienen ya estos sistemas, el OBIS y la NOAA, de acceder a los datos está muy, muy desarrollada. Entonces, hay unas API, hay una forma de llamar que uno solamente pone el nombre de la especie exactamente como es, y esto permite descargar los datos desde aquí uno pone en nuestra parte, aquí definimos cuál es el conjunto de la temperatura superficial del mar, el Optimal Interpolated SST. Acá ponemos cuál es la base del OBIS que vamos a utilizar. Le damos solamente la raíz, la API. Y con estas muchas programaciones que las hicimos de una forma relativamente rápida con ChatGPT, logramos que tomar los datos, agruparlos, generar el cruce, la superposición, la diferencia de colores, la escala, y las distintas presencias de estas distintas especies, subespecies del krill. Si se fijan, en el gráfico aparece Superba, Cristalophia, Frígida, Tricanta, Valentini. Y yo acá agregué una que era la Pacífica, porque me aparecía que podía también estar también en esa zona, la agregué así, solamente el nombre de la especie. Y luego los gráficos actualizados incluyen aquí a la Eufasia pacífica. Podemos ver que tiene bastante presencia, tiene presencia un poco más arriba y aparentemente está en zonas más cálidas de la temperatura superficial del mar. No significa que los krill vivan en la superficie, pero es un indicador de que probablemente por ahí están y que debería haber alguna relación entre las especies y la temperatura de donde habitan. Acá está el nuevo histograma que nos muestra dónde está la mayor cantidad por especie en relación a la temperatura, y vemos que efectivamente la Eufasia superba está en las zonas más frías. Aquí hay algunos que están un poco superpuestos, está la Cristalorophias, está también en esta zona de mucho, mucho frío. Y luego
hay otras especies que se empiezan ya a ir a zonas más cálidas, entre ellas la eufasia pacífica, que fue la que yo agregué, que no estaba en el gráfico original y que tiene aquí una curva bastante separada de lo que es la eufasia superba. Bueno, esto es un ejemplo de cosas que se pueden cruzar y de aquí depende también del caso de interés de cada grupo, de cada pregunta. Otro ejemplo bien interesante de las cosas que se pueden hacer es, por ejemplo, algo que se descubrió o se vio o que tiene sentido una vez que uno lo ve en un mapa, que existen, existe un pueblo en, aquí en el sur de Chile que se llama Lugar de Ballenas. En esta zona, que es una zona donde donde viven muchos los zonas donde viven los lasquenches, está documentado, aquí hay un artículo de Nicolás Valenzuela del 2019, que ellos tienen una práctica ancestral de usar huesos de ballena para elaborar esta pieza del telar, que es la que va apretando la tela hacia abajo. No se sabe que ellos cazaran ballenas, se puede suponer que eran un lugar donde varaban y para ellos es un elemento muy importante. Es mucho mejor para ellos trabajar de esa forma el telar que con la madera. Les queda mejor la tela, queda más apretada, es una herramienta más durable. También tenía tanta importancia que se hereda, se intercambia, o sea, es un objeto de valor en esa cultura. Y si esto se cruza con los datos de ovis de ballenas, se puede observar que hay también un máximo en esa zona, que es justamente la donde se encuentran estos pueblos, y donde hay un lugar que se llama Playa Yenehue o lugar de ballena en Mapudungun. O sea, la toponimia también nos puede dar indicaciones de cómo han existido estas especies desde tiempos mucho más antiguos. Aquí es un ejemplo de un cruce más amplio. Eso es como con respecto a los tipos de datos en el tiempo presente, pasado. Y ahora vamos a ver algo de escenarios y proyecciones. Los escenarios climáticos a fin de siglo tienen que ver con cómo, cuánto CO2 emitimos básicamente. O sea, cuáles son los distintos escenarios van a depender de cuánto CO2 se emite. Y ese fue históricamente la variable que se consideraba para forzar estos modelos, estas simulaciones globales del clima y ver cómo avanzaba si se dejaba solo en el tiempo. O sea, es una simulación muy similar a los modelos, simulaciones de pronóstico, pero como a una escala mucho más larga. em, y la diferencia es que, claro, si uno deja que el sistema Tierra se resuelva sus ecuaciones y siga hacia el futuro, no se va a generar cambio climático, no va a haber aumento de CO2, entonces cada cierto tiempo hay que irle diciendo, en un escenario optimista vamos a emitir poco CO2 y eso va generando un escenario de temperatura por las distintas interrelaciones que tiene el CO2 con los elementos de la atmósfera y del océano. Lo mismo con el escenario pesimista, que estamos siempre emitiendo mucho, 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 y eso se va incorporando en la modelación desde el presente hasta el fin del siglo. En la última versión del IPCC y de este proyecto de intercomparación de los modelos globales, de las simulaciones globales, se cambió un poco el enfoque y no es la emisión pura lo que cuenta para generar los distintos escenarios, sino son los desarrollos de la sociedad, distintos desarrollos sostenibles tienen que ver con cambios en la sociedad, cómo
se abordan los problemas de transporte, de economía, de alimentación, de legislación. Entonces, en un escenario optimista, en este caso, tiene que ver con políticas públicas, con energía sustentable, energías verdes, y así cada escenario tiene asociado una serie de formas de abordar los problemas de la sociedad. Y esto es lo que ahora se considera y cuál es la organización y la capacidad que tiene ahora la sociedad para emitir o mitigar, emitir menos CO2 al ambiente. Este es una versión actualizada del donde estamos hoy día en el TAM 2025. Estamos desde por las primeras veces que yo he visto, no estamos en el peor escenario, que era el antiguo RCP 8.5 o el nuevo SSP 8.5, que es como más o menos su equivalente, sino que estamos más o menos por acá en los 40 gigatoneladas de CO2. Ya, esto es una buena noticia, estamos en una curva que sube, pero no en el caso de business as usual, seguimos haciendo todo como siempre y no estamos cambiando absolutamente nada. Ahí hay una pequeña esperanza con respecto al cómo están haciendo las cosas. En este gráfico podemos ver las proyecciones del nivel medio del mar hacia fin de siglo para los distintos escenarios socioeconómicos que son estos, los SST. En el escenario de bajas emisiones hay un aumento de alrededor de 30-40 centímetros. En el de 2.4, en el escenario 2.4, hay un aumento de, uno podría decir, unos 50-60, y en el escenario pesimista el aumento es bastante alto, sobre todo en el hemisferio norte y en algunas zonas bien identificadas, y puede llegar hasta el metro de altura. Ahora, acá, por ejemplo, para este escenario de desarrollo, hay un cambio en la altura media del nivel del mar asociado, pero también se muestra el mapa que refleja la certeza o la incerteza o la confianza de que este cambio vaya a ocurrir. Como se ve aquí, es muy alto en el hemisferio norte, cerca del Ártico, y no hay tanta confianza en el cambio que se muestra para estas zonas cercanas a la Antártica. Una herramienta interesante que ha desarrollado el IPCC para mostrar de forma simple y más interactiva varios de los resultados que tienen es el Atlas Interactivo con información regional. Hay una versión simple, una versión avanzada, y tiene varias posibilidades de cruce de información, de ver datos eh, de proyecciones de distintas variables de interés. Pero en estas como grandes zonas agrupadas, tanto sobre la Tierra como sobre el océano, que refleja lo que se ha investigado, los análisis, las simulaciones para las distintas variables en estas distintas zonas. Y todo esto también asociado con sus niveles de confianza. Eh, Cuando uno aprieta, por ejemplo, en el Océano Pacífico, en una zona, una macrozona, se puede ver la serie de tiempo asociada a la variable que uno está viendo, en este caso la temperatura del mar, el cambio de la temperatura del mar. Y lo interesante es que aquí se puede ver toda la dispersión y la cantidad de modelos que hay disponibles. Y uno puede ver que eh, hay modelos que tienen un aumento mucho mayor que de la temperatura del nivel del mar y otros que tienen menor, pero el promedio es el que sube en el cambio. Y esa es la importancia de contar con estos sistemas, con estos proyectos intercomparados de modelos en que todos realizan estas simulaciones
con criterios comunes, con dominios comunes, con variables, con nomenclatura. Esto fue un ejercicio dificilísimo para todos los mayores centros de investigación del mundo que tienen que ajustar los resultados de sus simulaciones, que vienen de distintos modelos y con distintas ecuaciones y fórmulas y parametrizaciones para poder compararlos entre sí. Un ejercicio de coordinación increíble. Acá vemos otra figura del IPCC. Esto ya no es la temperatura a nivel del mar, sino que es la probabilidad de ocurrencia de olas de calor marina. Aquí ya no estamos trabajando con variables propiamente tal, sino que es una variable ya derivada, analizada, en que se considera el índice de ocurrencia, un umbral de ocurrencia de un cierto evento basado en estas variables, por ejemplo, la temperatura superficial del mar. Este es otro tipo de dato relacionado con las proyecciones que muchas veces es más interesante porque no nos interesa tanto saber cuánto sube o baja la salinidad. Nos interesa saber cuánta cantidad mayor de impactos vamos a tener, por ejemplo, en esta forma de olas de calor. Acá volvemos a nuestro ejemplo anterior del Atlas de Riesgo Climático, el ARCLIM, que habíamos visto ya en su, en sus amenazas físicas, la exposición que tenían las caletas en la costa, la sensibilidad estructural que tenían. Y ahora les quiero explicar a qué se refiere exactamente esta amenaza o cómo se calculó. Esta amenaza se calculó en base a simulaciones globales de estos proyectos CIMIP 5, CIMIP 6, para el tiempo presente. Por un lado, se hizo un downscaling, una regionalización de los datos de alrededor de 50 simulaciones para muchas variables, en este caso variables crudas como temperatura, precipitación, temperatura a nivel del mar, etcétera. Se hizo una regionalización estadística para que se ajustaran los datos del presente de los distintos modelos globales al presente de Chile, basado en productos observados para Chile de productos grillados. También algunos reanálisis o satélites en algunos casos. Entonces, ¿cuál es la amenaza en este caso? La amenaza es el cambio en el régimen de oleaje. Tenemos que en estos casos el régimen de oleaje va a empeorar. Entonces, no es solamente cuál es la exposición y la sensibilidad presente a la amenaza del presente, sino que lo que nos importa es si esta amenaza va a aumentar hacia mediados de siglo o no. En, en este caso no se tomó fin de siglo, sino un cambio más cercano en el tiempo para que pudiera justamente ayudar un poco a planificar a los tomadores de decisión y se toma un periodo de referencia en el futuro de 2035 a 2065. Estos tres mapas juntos nos dan el, el mapa del riesgo para las distintas caletas, en que importa si aumenta la amenaza, importa que tengan la exposición, importa su sensibilidad, también es un factor, y estos son los tres que se conjugan en el riesgo. ¿Y cómo es que baja esta información, estas proyecciones hacia fin de siglo, hacia mediados de siglo? Todo este conjunto de conocimiento de científicos que han modelado, que han desarrollado escenarios, acoplado sistemas. ¿Cómo llega esto a la gobernanza local, a los sectores, a los territorios? Principalmente la alineación nacional con disminuir el impacto del cambio climático, bajar las emisiones
adaptarse al cambio climático está coordinado en la mayoría de los casos por las contribuciones nacionalmente determinadas, los compromisos que toman los países para mitigar y para adaptarse al cambio climático. Muchos tienen una estrategia climática de largo plazo y aquí es donde el país se compromete a seguir este escenario socioeconómico de cambio, de modificación de matriz energética, de eh, restauración de las especies nativas o distintos compromisos que se hayan tomado en estas eh, formas de mitigación, para, ya sea para absorber más carbono, para emitir menos. En nuestro caso, yo les muestro acá un ejemplo del el Plan Nacional de Adaptación de Pesca y Acuicultura, que es del 2015, que se encuentra en proceso de evaluación y de actualización. Este plan, así como muchos otros, o así también como nuestras NDCs, aquí hay un análisis que realizó el CR2 a la actualización de las NDC de este año. Todos estos análisis y compromisos, perdón, todos estos planes y compromisos, estos instrumentos, no tienen una fuerte componente de diagnóstico de línea base, de ver con respecto a qué es que se está eh, cambiando o a qué ámbitos está afectando el cambio climático y de qué forma. No tenemos una buena línea base respecto de las condiciones del mar, de sus cambios, de las descargas de los ríos, de los caudales, de los usos de suelo. Eh, estos documentos, estos compromisos, no tienen este tipo de mapas detallados, no están actualizados con estos últimos productos de cómo es que está caracterizado tanto el océano como la atmósfera, como los sistemas acoplados en la Tierra, que se han ido descubriendo o se han ido complementando y enriqueciendo estos últimos años. eh, Tienen esas falencias. Es- que yo sepa, por lo menos en Chile, muchos de estos planes de adaptación sectoriales están utilizando el Atlas de Riesgo Climático que yo les mostré, que tiene una resolución territorial bastante buena, de 5 por 5 kilómetros. Se pueden ver los datos a nivel comunal también, eh, pero eso está en proceso. Otra cosa que es importante considerar para para el análisis y para la adaptación es lo que le llamamos aquí la matriz de análisis, que es cuál es la presión climática sobre el recurso o sobre el espacio, cuáles son todos los actores que utilizan estas zonas. En el caso de las costas está la biodiversidad, están los pescadores, está el turismo, están, no sé, es posible desaladoras, empresas mineras. Todo esto le va sumando capas de estrés al, a la zona geográfica, a los recursos existentes y, por supuesto, también están las distintas vulnerabilidades de los actores que se superponen también en estas capas. Parte de las recomendaciones que ha hecho el CR2 para los distintos instrumentos asociados al manejo y a las estrategias de largo plazo del cambio climático, es que se requiere mejores diagnósticos, mejores líneas base en olas de calor, desoxigenación, salinidad, mejores métricas, gobernanza de los datos climáticos y que hay otros sistemas muy relevantes, no solamente las áreas marinas protegidas, sino bosques de microalgas o áreas de manejo de recursos, de los mismos recursos de distinto tipo, eventualmente espacios costeros marinos para pueblos originarios, etcétera. Y por último, un eje que se está empezando a considerar en los distintos planes es la regionalización, tanto de
del manejo de las decisiones, de identificar cuáles son las características o los mayores impactos locales que hay, eventualmente gestión y compilación de los datos locales, pero también es necesario que exista este flujo de información y que viene de cada día de fuentes más diversas, de que son estos los datos satelitales, los productos generados con inteligencia artificial que puedan tener un impacto local y que tienen que tener un canal y una estructura para poder llegar, y normalmente esto tiene que ver con la infraestructura digital. O sea, todo esto eh, a nivel de ciudad, a nivel de zona costera, a nivel de lugares remotos, de poco acceso, como los desiertos, las montañas, todo esto queda interrelacionado en cómo se planifica, tanto a nivel sectorial como regional, para abordar el cambio climático. Finalmente, vamos a hablar muy brevemente de datos, manejo de datos y ética. En, Aquí nos vamos a regir o se rige el marco del curso que estamos haciendo en políticas de ciencia abierta. Esto es, eh, que los datos sean descubribles, que sean accesibles, o sea, que estén disponibles en alguna ubicación, ojalá indexados como parte de más catálogos, que sean interoperables, que se puedan utilizar tanto por personas como idealmente por máquinas, que sean reutilizables, y esto tiene mucho que ver con que los metadatos sean lo suficientemente bien claros, explícitos, que hagan que se permita justamente la reutilización. El, el plan de gestión de datos que se pide tiene que estar definido al principio del proyecto, tiene que describir bien los datos, qué es lo que se va a recolectar, generar, usar. Aquí están todas las fuentes posibles de datos con todos los metadatos y fichas que ya contienen la mayoría de ellos, que son pueden ser muy detalladas. ¿Cómo se va a acceder y cómo se van a compartir estos datos? ¿Con qué restricciones en el caso que las hubiera? Que el almacenamiento esté en un repositorio confiable, estable, que el formato sea abierto, que no sea propietario, por ejemplo, que no haya que comprar un software muy caro para poder abrir los datos, eso sería muy restrictivo, que sea idealmente los datos en algún formato legible por máquinas, no solamente imágenes, por ejemplo, y considerar en todo momento la ética y la legalidad de los datos, no solamente de los datos que se obtienen en datos cualitativos que se obtienen en algún terreno, sino la ética y la legalidad durante todo el proceso, ya sea de usar datos que vienen de otras fuentes, ya sea en modificarlos, ya sea en aplicar algún algoritmo, alguna metodología que pudiera tener también un sesgo, alguna herramienta de inteligencia artificial que pudiera estar entrenada con una base de datos muy pequeña o inapropiada. Y por último, hay que también, como parte de este plan, hay que definir quién va a gestionar estos datos, quién va a documentar los distintos procesos y quién los va a publicar. Otro aspecto que es central y transversal es el tema de la ética. Los principios de Belmont originalmente se crearon para la ética en investigación biomédica, pero se pueden aplicar ahora a todo tipo de datos, incluyendo datos climáticos, cualitativos, tanto también de especies en peligro, por ejemplo, o de sociedades o individuos per se. El primer principio es el respeto por las personas, que haya consentimiento informado, privacidad y transparencia en para qué se van a usar los datos y dónde se van a publicar, si esto ocurriera. El segundo principio es maximizar los beneficios en el uso de los datos y minimizar los riesgos de estos sesgos o daños que pudieran provocar la publicación de lo mismo. El tercero es la justicia, que tiene que ver con equidad, no discriminar y dar
ser transparente en la responsabilidad y en la rendición de cuentas. Estos principios son un poco los que guían la ética del dato. Y aquí adjunté una serie de herramientas o guías de anonimización de datos cualitativos. Algunos es, se sube una base de datos, se corren las direcciones, por ejemplo, si tiene ese tipo de datos, pero existen muchas guías y es importante tener, encontrar la que esté apropiada a los datos sensibles con los que uno esté trabajando. Bueno, por último, quiero dar las gracias a los investigadores del CR2 que me apoyaron para realizar esta presentación, especialmente a Catalina Aguirre, que me hizo una clase magistral de datos oceanográficos de todo tipo. Gracias a Denis, a Martín y a Ítalo que respondieron mis preguntas y me enviaron muchos enlaces muy valiosos. Y eso sería esta sesión. Muchas gracias y que les vaya muy bien.